Solo escucha. Buenos días y bienvenidos a esta sesión webinar donde hablaremos de adhesivos estructurales. En primer lugar, presentarnos. Mi nombre es Consuelo Robles y trabajo en el Departamento Técnico de la División de Adhesivos Industriales de Henkel Ibérica. Soy licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y tengo una experiencia de más de 14 años trabajando como técnico en adhesivos. 14 años que me han servido para tener experiencia en un montón de sectores industriales, entre ellos el ferrocarril, los electrodomésticos, la maquinaria agrícola, etc. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Julián Vargas, también soy ingeniero químico. Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México y tengo un poco más de 25 años de experiencia en Henkel. He trabajado los últimos 15 años en el área de servicio técnico y he tenido la oportunidad de participar dando soporte a distintos mercados, como lo es la industria automotriz, industria en general, la parte de aeroespacial, el mercado de electrónico. Y es un gusto compartir con ustedes esta mañana este seminario de adhesivos estructurales. En primer lugar, lo que vamos a hacer es repasar cómo funciona la herramienta GoToWebinar. Todos tenéis en la pantalla este desplegable, esta imagen, donde tenéis un botón de color naranja con una flecha blanca en su interior que nos va a permitir minimizar el panel. Durante la presentación, pues es lo recomendable para que podáis ver bien las imágenes que os vamos a mostrar. Todos tenéis el micrófono silenciado para evitar cualquier tipo de interferencia durante la misma. Y hay dos, en la parte inferior vais a encontrar un apartado de preguntas. Os animamos a que a lo largo de la presentación nos enviéis todas las preguntas que vayan surgiendo, todas las dudas que aparezcan durante la misma. Y tenéis también un apartado de documentos donde hemos colgado el catálogo de las soluciones industriales que os ofrecemos. Más o menos la duración estimada del webinar es de unos 40 minutos. Muy bien, pues durante esta sesión vamos el día de hoy a repasar distintos temas que tienen todos ellos relacionados con uniones estructurales. Hemos tratado de dividir la agenda en 7 puntos muy importantes. Sabemos que dentro de nuestra audiencia hay gente en el área de diseño, en el área de fabricación, y pues Consuelo nos va a apoyar con el primer punto. Nos podéis decir, ahí también dentro de la herramienta GoToWebinar hay un chat. ¿Podríais indicarnos si nos escucháis bien? Cosas en directo. Vale, perfecto. Pues entonces nada, continuamos con la presentación. Bueno, pues el primer punto de la agenda, como decía bien Julián, vamos a hablar de una introducción sobre lo que es la adhesión estructural. En este momento os vamos a enviar un sondeo para ver un poco cuál es, si tenéis experiencia en el manejo de adhesivos, bueno, imagino que sí, porque tal y como estáis viendo en la imagen, nos vamos a encontrar adhesivos y adhesivos estructurales en diferentes sectores industriales. Es decir, seguramente no haya un sector industrial donde no encontremos una adhesión estructural, ya sea en la fabricación de primeros equipos, en el mantenimiento o en la reparación de instalaciones en esos mismos centros productivos, en la reparación o el mantenimiento de vehículos, y así será en diferentes mercados, pues en el mercado eólico, la agricultura, electrodoméstico, etc. Muy bien, tendrán en pantalla la pregunta. Es muy sencilla la respuesta, sí o no, y recibiremos, eso nos dará información general sobre la experiencia de nuestra audiencia con el mercado de los adhesivos. Damos unos segundos para que podáis ir respondiendo. Bueno, pues vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que es un adhesivo estructural. Un adhesivo estructural, como aparece ahí en la definición, es un adhesivo que tiene un alto rendimiento, una alta resistencia, una elevada fiabilidad y que contribuye sustancial y permanentemente a la integridad estructural del montaje o del producto fabricado. Así, por ejemplo, en la fabricación de caravanas, para el montaje de los paneles laterales, el techo y
y el chasis se utilizan adhesivos estructurales. Dentro de la familia de adhesión estructural vamos a encontrar dos tipos. El primero de ellos podría ser, se definen como adhesivos estructurales rígidos, donde encontramos tecnologías como los epoxis, los poliuretanos o los adhesivos acrílicos. Y una segunda familia de adhesivos estructurales flexibles, donde encontraremos materiales como las siliconas o los polímeros de silano modificado. Si comparamos diferentes métodos de adhesión, en este caso comparamos la soldadura o la fijación mecánica con una unión adhesiva, tendremos que los adhesivos estructurales son tan resistentes como las uniones soldadas a solape, el doble de resistentes que las uniones atornilladas y son mucho más sencillos de utilizar. Permiten además la unión de diferentes materiales entre sí, independientemente de la naturaleza del mismo, sean metales, cerámicas, plásticos, vidrio. Distribuyen además las tensiones de forma uniforme en la totalidad del área de unión. Esto le confiere que tenga un mejor comportamiento frente a cargas tanto estáticas como dinámicas, frente a la soldadura o a las uniones atornilladas, donde los esfuerzos se concentran en una zona muy localizada. Lo veremos a lo largo de la presentación. No hay cambios además en la estructura ni en la superficie de los sustratos, mientras que durante las operaciones de soldadura estamos atacando el material base, o si estamos utilizando un medio mecánico necesitamos perforarlo, con la unión adhesiva esto no es necesario. De manera que evitamos etapas del proceso y además la apariencia visual que obtenemos al final es mucho más estética. Además, los adhesivos permiten una reducción de peso. Los adhesivos en general son especialmente utilizados en aplicaciones donde ese factor, el peso, es un factor fundamental, como podría ser en aeronáutica o en la industria automotriz, por ejemplo. Las uniones, además de quedar fijadas, quedan fijadas, selladas, y no solamente eso, sino que además estamos generando una barrera frente a la entrada de humedad en nuestra unión. Por tanto, evitaremos fenómenos oxidativos. Actúan además como material aislante. Los adhesivos, por naturaleza, son materiales aislantes, tanto térmicos como eléctricos, de manera que si no se especifica lo contrario, tendremos un material aislante que prevendrá, por ejemplo, los fenómenos de corrosión galvánica que se pueden dar cuando tenemos diferentes materiales metálicos unidos. En la siguiente imagen os vamos a ir mostrando una secuencia de cómo funciona una unión remachada y una unión adhesivada cuando sometemos esta pieza que estáis viendo, que es un refuerzo, a un impacto. Veis, en la imagen de la izquierda se ve perfectamente que es una unión remachada y en la imagen de la derecha vemos que es una unión adhesivada, realmente no se ve la unión. Entonces, ante un impacto, lo que tenemos es que esa unión remachada, ante el primer impacto, lo que hace es generar una zona débil, donde realmente ya se está deformando de una forma muy importante ese material de refuerzo, ¿vale? Y si vemos cómo progresa ante el impacto, rápidamente se ha deformado, llegando la zona de impacto a el vehículo, por ejemplo. Si ese mismo impacto, ese mismo golpe lo recibiera una unión, es la misma pieza de refuerzo, pero en este caso está adhesivada, no está remachada, vemos cómo va progresando la deformación, pero aprovechando todo lo que es el área de pegado, ¿vale? Vemos cómo llega hasta ahí y ahí se para. Realmente no llega a recibir impacto el vehículo que está al final. Esto es una de las razones por las que en el sector de la automoción, por ejemplo, se utilizan este tipo de estructuras para evitar, estos tipos de absorbedores, para evitar que la energía de los impactos llegue en su totalidad al habitáculo. Vamos a repasar cuáles son las ventajas de la unión estructural. Vemos y hemos visto cómo los adhesivos distribuyen las tensiones de una forma homogénea a lo largo de todo el área de unión, mientras que otros sistemas, acabamos de ver el efecto del remachado, lo concentran en un área limitada y a partir de ahí se produce el fallo. Además, los adhesivos tienen la capacidad para compensar el movimiento relativo entre piezas, debido, por ejemplo, si tenemos piezas con diferentes coeficientes de dilatación, pues serán capaces de compensar ese movimiento entre las piezas. Demuestran además una tenacidad suficiente para soportar elevadas cargas de impacto sin romper de forma frágil.
Aunan el sellado, la adhesión y la protección frente a la corrosión en un solo producto. La ventaja de ser materiales fluidos es que tienen la capacidad para adaptarse perfectamente a las superficies, copiando la irregularidad superficial típica de cualquier sustrato. Hay disponibles soluciones que son capaces de rellenar diferentes holguras, por ejemplo, en las zonas de unión. Son productos con elevada resistencia a cargas de cortadura, impacto y pelado. Hablaremos de esto también más profundamente un poco más tarde. Aportan al conjunto final esa estructuralidad que estamos buscando. Pero no solamente son uniones fiables, ya lo hemos visto, sino que además también van a ser soluciones que nos van a permitir una producción más eficiente. El coste de esas soluciones es igual o inferior al coste de las fijaciones mecánicas. Con las soluciones adhesivas se reduce, entre otras cosas significativamente se reduce el inventario de los materiales. Por ejemplo, si vamos a utilizar remaches o vamos a utilizar tornillos. Con un solo adhesivo pues evitaremos un montón de materiales. Nos van a permitir también mayor flexibilidad en el diseño, menos peso, mejor estética, ya hablamos de ellos también, y mayor eficiencia. Además, nos van a permitir ahorrar tiempo, dado que su dosificación es totalmente automatizable. Muy bien, pues vamos a entrar a los principios para el diseño de uniones. Sabemos que en la audiencia hay gente que labora en la parte de diseño, en la parte de ingeniería de proceso, pues es importante que sepan cómo se distribuyen los esfuerzos en una unión adhesivada, porque probablemente eso pueda ser un motivo para poder decidir cierto tipo de esfuerzos en el diseño de un ensamble. Pues en primer lugar, ustedes vamos a mirar que en la parte superior tenemos tres distintos tipos de esfuerzo, de cortadura, de compresión y de tracción. ¿Qué es lo que pasa en estos tres fenómenos? Pues que los esfuerzos se reparten en toda el área de contacto del adhesivo. Si bien en la cortadura los esfuerzos se incrementan en las partes extremas del adhesivo, pero está repartida en toda el área. La compresión tiene esfuerzos homogéneos y en toda el área, igual que la tracción. Estos son tres tipos de esfuerzos que para la gente que está en el área de diseño, preferentemente vamos a favorecer. ¿Qué pasa con los esfuerzos que están en la parte inferior? Lo que denominamos el desgarro o el pelado. Pues bien, también el esfuerzo se reparte en toda el área, pero no de manera uniforme, de tal suerte que en un extremo de la parte de adhesiva se concentra un alto esfuerzo. Pues bien, para esto tendremos que utilizar adhesivos especiales, ya que este esfuerzo, si bien no se reparte en toda el área de contacto, no trabaja de la misma manera. Ahora, continuando con la parte de los diseños de uniones, vamos a mirar el comportamiento entre una unión con un tornillo, con una soldadura y con una unión de un adhesivo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una unión con un adhesivo? Pues las tensiones se reparten en el área, pero quedan muy cercanas a donde está la cabeza del tornillo o el remache. ¿Qué pasa con las uniones soldadas? Pues las uniones soldadas tenemos una distribución, pero irregular, en la distinta superficie soldada. ¿Qué pasa con las uniones adhesivas? Pues en este caso la tensión se reparte de forma regular y se distribuye en toda el área de contacto. Además, por lo mismo que la unión se va a hacer por abajo del sustrato, pues queda estéticamente favorable, ya que no quedará un adhesivo a la vista. Esto nos va a permitir que aumentemos el desempeño de la unión adhesivada en la medida de que aumentamos el área de contacto. Pues bien, ¿qué es lo que sucede cuando en las uniones se hace una comparación entre la parte del adhesivo y la parte de un tornillo? En las primeras imágenes vemos cómo esa distribución de la tensión en el área de unión es mejor repartida que contra un tornillo, en donde tenemos esfuerzos muy grandes en un extremo
y pequeños pegados a la cabeza. La siguiente imagen muestra que en la parte azul toda el área de contacto del adhesivo, es decir, cómo va a quedar repartido todo ese esfuerzo, mientras que en el tornillo vemos que la tensión queda concentrada solamente en una sección que es muy cercano a la cabeza. ¿Qué pasa después de haber sometido a un esfuerzo de corte ese sistema? Pues en el caso del adhesivo hay una falla por deformación del sustrato, pero no se va a despegar. ¿Qué pasa cuando vemos el mismo esfuerzo pero en el tornillo? Pues aquí sí que tenemos una falla de la unión, ya que la concentración de la tensión se hace en una zona muy pequeña, venciendo al sustrato. Esto puede ser crítico, depende de la aplicación. Podemos encontrar más información en una publicación, es algo que ustedes pueden bajar sobre unión estructural. Podrán descargar de nuestra página de internet si es que necesitan tener más detalles sobre esta aplicación. Bien, pues ahora vamos a ver otro tipo de esfuerzos que tiene que ver con la parte adhesiva y la parte cohesiva de la masa. La parte mostrada en color azul tiene que ver con los esfuerzos adhesivos, esto es, la fuerza que interactúa entre el adhesivo y el sustrato. Para que estas fuerzas sean máximas, pues debemos de hacer una buena preparación de la superficie, incluir procesos de limpieza o de imprimación, de los cuales se va a hablar posteriormente, y una buena selección del adhesivo que sea compatible para maximizar el desempeño del sustrato. Tenemos en el color rojo las fuerzas cohesivas, que es la propiedad inerte del adhesivo, y en este caso no vamos a poder tener una mayor influencia. Aquí tiene que ver exclusivamente con la selección del adhesivo. Una vez que hemos conocido los sustratos y las propiedades anteriores, es el momento de cómo va a funcionar ese adhesivo seleccionado. Pues bien, por ser líquido lo vamos a aplicar en la superficie y ese líquido se va a repartir en toda el área de contacto. Va a ser capaz de cubrir todas las irregularidades o las holguras que muestre la superficie e iniciará un proceso de curado o de polimerización, de tal suerte que al final del proceso de curado tendremos un polímero termoplástico termoestable o un caucho que lo que va a hacer es que va a utilizar toda la superficie aplicada para mantener las piezas unidas. Muy bien, como hemos comentado anteriormente, la preparación superficial es un factor clave para poder conseguir que la unión que hemos formado cumpla con los requisitos que estamos esperando. Por tanto, hablaremos de qué es la preparación superficial y cuáles son los requisitos mínimos. Las superficies que queremos unir tienen que estar limpias, libres de aceite y secas para asegurar ese contacto bueno del adhesivo con toda la irregularidad superficial. Existen dos tipos de limpiezas. La primera de ellas es una limpieza en base acuosa que nos va a permitir eliminar los contaminantes que haya en la superficie que sean solubles en agua. La segunda es una limpieza en base solvente. Hay múltiples procesos industriales que utilizan esta tecnología, desengrase en fase de vapor, ultrasonidos. Quizá el más simple es el que se muestra en la imagen, que es simplemente limpiar con un disolvente en un aerosol. Siempre antes de la adhesión es importante el haber hecho una limpieza en base solvente. Otro de los pretratamientos que podemos necesitar es el uso de una imprimación. Una imprimación es un puente químico que actúa entre el sustrato y el adhesivo. Hay múltiples sustratos y muy comunes en la industria, como puedan ser polietileno, polipropilenos, que necesitan de una imprimación o de otro tratamiento físico para poderlos pegar, para que su adhesión sea buena. Veremos a continuación qué tipo de tratamientos mecánicos, no solamente para el polietileno o el polipropileno, sino también en materiales como el acetal, las poliurefinas, poliuretanos, siliconas, fluoropolímeros. Todos ellos necesitan algún tipo de tratamiento sobre su superficie para poder ser pegados. Se muestra en la imagen diferentes tipos. Uno es el tratamiento por plasma, tienes también el tratamiento por corona y luego hay un tratamiento mecánico muy común
que es el granallado. El granallado no es un sistema de limpieza, porque previamente debemos limpiar. Es un sistema que nos va a permitir, por ejemplo, eliminar restos de óxido, pero que a su vez tiene dos ventajas importantes. Una es que aumenta la superficie de contacto entre el adhesivo y el sustrato, y además aumenta la rugosidad, con lo cual pues es un tratamiento previo a la adhesión que es muy recomendable siempre y cuando esto sea viable. Bien, vamos a pasar al tema de las tecnologías adhesivas. ¿Cómo hacer esta selección? Henkel ofrece un portafolio de tecnologías muy amplio en su gama. Partimos aquí desde los adhesivos con una unión rígida, con lo cual recomendaremos los epóxicos. Y tenemos en el otro extremo las tecnologías flexibles, como las siliconas. Pero entre los rígidos y los flexibles tenemos también tecnologías intermedias como son los acrílicos, los poliuretanos, los silanos modificados, que varían o tienen diferencias en rangos de elasticidad. Pues bien, la selección de la tecnología va a ir en función de la aplicación. Tenemos distintos tipos de esfuerzo que debemos de considerar para la selección de la tecnología primero. Esfuerzos como tenacidad, como resistencia a ciclos térmicos, resistencia mecánica, resistencia térmica, química, a la intemperie, capacidad de rellenar o de compensar movimientos entre los sustratos, etc. Lo que recomendamos en estos casos es contactar siempre a nuestra área técnica. Ellos les van a ofrecer en función de las necesidades cuál será la tecnología principalmente adecuada para su mejor funcionamiento. De tal suerte que tenemos un ejemplo para una aplicación de una bicicleta, pues tenemos materiales en donde los compuestos son fibra de carbón. Optaremos por una solución base epóxica, ya que es un compuesto rígido, mientras que para el montaje de espejos, placas o colectores solares, donde tenemos uniones entre materiales distintos y sometidos a ciclos térmicos, buscaremos o daremos preferencia a las siliconas. Henkel cuenta, aparte de la tecnología de adhesivos, tiene gente profesional y tiene un portafolio de productos para dosificar esos adhesivos estructurales, en donde vamos desde elementos básicos como pueden ser pistolas para adhesivos monocomponentes en cartucho, hasta sistemas de dosificación automáticos, tanto para resinas mono como bicomponentes. Muy bien, el punto 5 de nuestra agenda trata de los productos que hemos querido destacar dentro de nuestro portfolio de productos. Hemos seleccionado uno de cada una de las familias que comentaba ahora mismo Julián. Hablaremos de un epoxi o de un híbrido, mejor dicho en este caso. Hablaremos de un acrílico, de poliuretano, de polímeros de MS y de siliconas. El primero de los productos que vamos a mencionar realmente no es un epoxi, es una tecnología híbrida entre un cianacrilato y un epoxi. Este producto es el último que se ha incorporado a nuestro catálogo de adhesivos estructurales. Y la ventaja que tiene este producto es que aúna, por una parte, las ventajas de los cianacrilatos, tiempo de fijación, curado rápido, excelente adhesión a múltiples materiales, gomas, plásticos, metales, cerámicas, lo que queramos, excepto vidrio. Y luego aúna ventajas típicas de los epoxis, que son elevada resistencia mecánica, elevada resistencia térmica y química. El siguiente producto destacado de la tecnología acrílica, en este caso, es el Loctite 3342 que ves en la imagen. Dentro de esta tecnología acrílica hay dos tipos de familias. Uno que son productos que se mezclan previamente en una boquilla y otros que son productos sin mezcla. Es decir, aplicaremos el adhesivo en una parte y el activador en la otra. La reacción no tendrá lugar hasta que nosotros unamos ambas piezas. El producto en concreto que hemos querido destacar es un producto que se utiliza mucho, se ha utilizado durante mucho tiempo y se sigue utilizando en el pegado de imanes, en motores eléctricos, y que además se destaca porque tiene una excelente resistencia térmica hasta 180 grados. El tercer producto y la tercera familia, por tanto, son los poliuretanos. Esta sería la primera familia que empieza a equilibrar un poco las propiedades de elasticidad y de rigidez, ¿vale? Estaríamos ahí entre medias de la tabla.
Dentro de la familia vamos a poder encontrar diferentes formulaciones con diferentes viscosidades, con diferentes tiempos abiertos, con diferente resistencia. En este caso se muestra el Octite UK 1366B10, que incluye en su formulación un promotor de adherencia que permite que este producto pegue muy bien sobre plásticos, por ejemplo el PVC. Esta familia tecnológica, los poliuretanos, es una familia que es utilizada ampliamente, por ejemplo, en el sector eólico para el pegado de las dos semimitades de las palas de los aerogeneradores. La siguiente familia ya es una familia puramente elástica, son los polímeros de silano modificado. Son adhesivos que son ampliamente utilizados en sectores como el náutico, los ascensores, las caravanas, en refrigeración, porque muestran una excelente adhesión a todo tipo de sustratos sin necesidad de imprimación. Cuando hablamos de todo tipo de sustratos, siempre exceptuamos polietileno, polipropileno y teflón. Son productos que permiten compensar movimientos entre los sustratos, si son materiales que están sometidos, son materiales diferentes, sometidos por ejemplo a ciclos térmicos, tendrían esa capacidad para poder compensar el movimiento entre las piezas. Son productos que tienen versiones mono y bicomponente si necesitamos tener un curado rápido e independiente de la humedad ambiental. La última familia es la familia de las siliconas. Se muestra en la imagen el Octite 5615. Esta es una silicona bicomponente de curado neutro, es no corrosiva. Tiene un tiempo de fijación de 15 minutos, a partir de los cuales la reacción progresa de forma rápida e independiente de la humedad ambiental. Los que hayáis tenido que trabajar con siliconas, pues son productos con muy buenas propiedades, pero que necesitan un tiempo de curado largo. Pues las familias bicomponentes permiten acortar de forma drástica esos tiempos. Este en concreto, pues a partir de los 15 minutos, pues la reacción ya va a comenzar de forma rápida y en un tiempo de 1 hora podremos perfectamente mover los materiales. Tienen resistencias térmicas muy buenas, como en general las familias de las siliconas. Son productos que se utilizan mucho, por ejemplo, en el sector de los electrodomésticos o en el sector de las placas o colectores solares. Muy bien, llegó el momento de hablar de los casos reales o aplicaciones donde tenemos adhesivos estructurales. Y el primer caso nos vamos a ubicar en las cajas de los camiones de carga, en donde hasta ahora la aplicación tradicional de los rieles es utilizando métodos de tornillos o remaches. Pues bien, Loctite ha utilizado o ha reemplazado estos tornillos o estos remaches por adhesivo base acrílica, en donde obtenemos una resistencia suficiente para soportar las cargas durante la operativa del camión, evitando tener que taladrar el panel de poliéster reforzado con fibra de vidrio, simplificando costos en el ensamble de la tornillería y evitando tener que provocar un posible orificio donde en un futuro podamos tener filtraciones de agua. Una segunda aplicación son en los palos de golf. Los palos de golf con esta empresa de Golf Ping, en donde la cabeza del palo de golf es unida a la caña. Estamos hablando de dos sustratos a base de acero y que esta unión va a estar sometida a un impacto muy fuerte. Pues bien, Golf Ping tiene más de 30 años utilizando una resina epóxica de Loctite para esta unión. Ellos encontraron que la resina epóxica ofrece una muy alta resistencia al impacto y una durabilidad. Estos son factores claves para la calidad del equipo deportivo que ofrece Golf Ping. El tercer caso lo vamos a llevar a la parte de las caravanas, en donde tenemos una adhesión estructural semiflexible con una resina de un poliuretano de Loctite. Pues bien, tenemos el fabricante inglés de caravanas Eldis, en donde ensambla los paneles laterales y el techo del chasis con tornillos, y quiero decir ensamblaba, porque utilizaba más de 800 tornillos en estas uniones, y que con un poliuretano ahora hace dicho ensamble. Si bien la caravana de prueba tuvo que pasar un proceso de homologación en donde circuló más de 43,000 kilómetros, en donde
tuvo que someterse a pruebas de precipitación anual, a cambios de temperatura térmico, donde manejan rangos desde los menos 40 grados centígrados hasta 50 grados centígrados, y esta empresa Eldis, después de ver los resultados, incluso de abrir los paneles y asegurarse que no había ninguna posible filtración, pues ha permitido que en su garantía de servicio aumente a 10 años el chasis de esta caravana. Antes de pasar al turno de preguntas, vamos a resumir un poco cuáles son las ideas principales que hemos visto a lo largo de esta sesión. Los adhesivos estructurales ya hemos visto que contribuyen sustancial y permanentemente a la integridad estructural del componente o producto fabricado. Esta mejora técnica se une con la mejora económica, dado que superan las prestaciones de las fijaciones mecánicas con el mismo coste o menor. Permiten además que los diseñadores tengan una mayor flexibilidad a la vez que permiten tener productos ligeros y eficientes. Incrementan la fiabilidad del producto gracias a su capacidad para distribuir tensiones de forma regular. Esto lo hemos visto varias veces a lo largo de la presentación. Gracias también a su capacidad para compensar movimientos entre las piezas. Y también, y lo hemos visto en la presentación, a su capacidad para soportar impactos. Pues bien, ha llegado el turno de preguntas. Vamos a ver las preguntas que nos habéis enviado a lo largo de la presentación. Muy bien, tenemos aquí una pregunta, dice respecto a estas uniones, Joan Besolí, dice respecto a las uniones estructurales, si son de materiales poliméricos, ¿cómo puedo evitar, por ejemplo, el uso de un cianoacrilato, que un cianoacrilato debilite el material polimérico? Bueno, Joan, aquí es importante conocer un poco de qué material estamos hablando para asegurarnos de la compatibilidad. Lo que podemos hacer es, podemos hacer una serie de pruebas, no nada más con cianoacrilato, podemos intentar, entiendo que si vas con un cianoacrilato estás pensando en una unión rígida, podríamos intentar con un epóxico, podríamos intentar con un acrílico, en donde tienes más o menos resultados de los mismos esfuerzos y que son compatibles con estos polímeros. Tal vez si nos mandas un poco más de datos o ya nos pondremos en contacto contigo vía correo para obtener información sobre tu aplicación y con gusto te podemos hacer algunos ensayos. Es importante siempre que nos hagáis una pregunta. En materiales poliméricos es una definición muy general, entonces intentar saber un poco cuál es la naturaleza real de ese polímero. Si efectivamente son materiales como los que hemos comentado, polipropileno, polietileno, pues es un hándicap porque son productos que dan problemas de cara a la adhesión, aunque siempre hay soluciones para ello. Entonces, bueno, contactaremos contigo por correo electrónico. Bueno, deciros que si hay alguna pregunta que no podemos responder en este ratito, todas ellas serán respondidas convenientemente por correo electrónico, ¿vale? Pero siempre es importante, bueno, el intentar identificar bien los materiales y, bueno, pues para buscar la mejor de las soluciones. Javier nos hace la pregunta de cómo afecta el espesor de un adhesivo en las uniones. Efectivamente, el espesor del adhesivo es importante en la zona de unión. Depende mucho del material o del adhesivo que tú vayas o que se haya seleccionado para tu aplicación. Para seleccionar el adhesivo adecuado necesitaremos conocer qué tipo de sustratos tienes y en qué condiciones va a trabajar. Si nosotros tenemos un adhesivo rígido, estos funcionan mejor cuando tenemos un espesor de adhesivo pequeñito, ¿vale? Cuanto menor es el espesor de adhesivo, mejor rendimiento nos va a dar. Por contra, si para tu aplicación en concreto necesitamos un adhesivo elástico, necesitaremos garantizar que tenemos al menos un espesor de adhesivo mínimo. Yo siempre lo digo en los cursos, ¿no? Al final, tú tienes un adhesivo con una capacidad para elongarse del 500%, pero si el espesor de adhesivo que pones es 0, de nada te servirá, ¿no? Entonces, si el adhesivo es elástico, necesitaremos garantizar que tenemos un espesor mínimo de adhesivo para poder estirarlo, ¿vale? Entonces, dependerá mucho de la aplicación. Si elegimos un adhesivo rígido, menor espesor, mejor funcionamiento. Si es un adhesivo elástico, al menos necesitaremos tener un espesor mínimo. Muy bien, queremos mencionar que estamos recibiendo todavía más preguntas. Cada una de estas van a ser respondidas por vía correo electrónico.
importante que van ustedes a recibir esta presentación para que la puedan consultar. Esta presentación por email. Por problemas de tiempo ahora mismo no podemos resolver más, pero bueno, como os hemos indicado, todas ellas serán respondidas convenientemente en un plazo menor de 48 horas por email. Importante que sepan que tenemos en nuestra página de internet www.loctite.es, donde pueden consultar información de adhesivos estructurales, pero también de otros temas referentes a la adhesión. Pueden, en caso de alguna duda, llamarnos al área de servicio técnico al 93 290 4905 o mandarnos un correo electrónico. Tenemos un grupo de profesionales que estarán deseosos de apoyar su aplicación. Pues ya simplemente agradecer vuestra asistencia y vuestro interés a esta sesión webinar. Gracias por el montón de preguntas que nos habéis hecho llegar. Como hemos dicho, responderemos a todas ellas. Confiamos haber satisfecho vuestras expectativas. Gracias por conectaros con nosotros y buenos días. Muchas gracias, muy buenos días y en este momento terminamos ya la sesión. Gracias, adiós.